Buenos días, chicos. Vamos a dar inicio con la nueva clase que se llama La China. Vamos a hablar del imperio de la China. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Presten muchísima atención. Ok, ¿pueden ver todos ahí? Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces. Sí, profe. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces aquí vemos en el mapa mundi el continente asiático, ¿sí? ¿Cuál es el país más grande del continente asiático? Lo estoy aquí señalando. ¿Cómo se llama? Rusia. China. Rusia. Rusia. Rusia es el país más grande del continente asiático. Parece el solo un continente, ¿ok? Entonces, todo este es el continente asiático. Todo este que está acá, ¿ok? Porque aquí está Europa y pues aquí está África. Entonces, en el continente asiático vamos a hablar de China, que es este que está en rojito. ¿Ven lo gigante que es China? Es muy grande, ¿verdad? Por eso es que China es el primer país con la mayor población del mundo. Pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Por favor, no se les olvide que China está en el continente asiático, ¿ok? Vamos a empezar a grabarnos los países en nuestra mente. Entonces, aquí vemos un poquito la China con una foto de Google Maps, ¿sí? Vemos que está al lado de la India, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta es la India? Es una península, un piquito. Esta es la India. Entonces, la China. Su cultura es una de las más ricas y variadas del mundo y su importancia está sustentada en su larga tradición que se remonta a casi 4.000 años atrás. Es súper antigua, ¿verdad? Muy antigua. Y como hemos visto con la India, es una cultura que se diferencia rápidamente por sus rasgos físicos, por su manera de hablar, por su comida, por su vestimenta. Entonces, la mayoría de los pueblos chinos estaban ubicados en las riberas de los ríos. ¿Eso le parece conocido con la India? Ese es el río Indo. No, no es el río Indo, pero tiene eso en parecido, que en la India todos hacían vida económica al ribera del río Indo y los chinos también. ¿Por qué ustedes creen que es tan importante el agua para las personas? ¿Por qué generalmente hacen sus civilizaciones al lado de los ríos? Para cultivar y tener los productos para exportar. Muy bien, para cultivar, ¿para qué más puede ser? Para que las siembras rindan mejor. Sí, por supuesto. ¿Qué más? Embrión. Tener agua. Para ellos poder consumir agua, ¿verdad? Para poder hacer sus alimentos, para poder bañarse, es súper importante. Entonces, en la China también ellos están situados en las riberas de los ríos. Ellos aprendieron a construir canales y sistemas de riego para la agricultura. Los chinos tenían un sistema de riego y agricultura muy avanzada. Aparte que recuerden que ellos tenían una tierra muy fértil, todo lo que ellos sembraban se daba. Pero eso también les ayudó el sistema de riego que ellos tenían. Si ustedes han visto, hay muchas fotos donde nosotros podemos observar los pisos en donde los chinos cultivaban el arroz, ¿verdad? Es unos pisos súper bonitos, ya les voy a mostrar una foto. Ese sistema que ellos hicieron de terrazas les ayudó para qué? Para aprovechar el suelo, para que se diera mejor la siembra y la cosecha del arroz. Sus principales cultivos eran el trigo, el maíz, el arroz y una clase de cereal dominado mijo, ¿sí? Es un cereal que solamente se da allá. Por supuesto, China se destaca principalmente por el arroz, ¿sí? Eso nos parecemos China y Ecuador, que el arroz es fundamental para nuestros platos. Así pasa en la China. Entonces, el comercio ocupó un lugar muy especial. Se le escucha entrecortado. ¿Me escuchan recortado?
Internet se le escucha muy bajo, profe. Se me escucha muy bajo. Sí. Ya va, voy a ponerme uno. No, los audífonos. Vamos a ver ya. Voy a poner la. Espérenme un momentico para conectar el speaker, ¿sí? Ahí sí me van a escuchar súper bien. The Bluetooth device is ready to pair. Radio model. Aux input model. Ok, ahí me oyen un poco mejor. Sí. Sí, perfecto. Sí, profe. Muchísimas gracias. Bueno, entonces el comercio ocupó un lugar muy especial y los productos que ellos más exportaban era el algodón, ¿sí? Vemos que este es el algodón para la fabricación de telas, ¿ok? Tenemos también el papel, ¿sí? Ellos fueron una de las primeras civilizaciones que empezaron a trabajar el papel. Las armas, la porcelana, ¿sí? Aquí vemos algunos objetos de porcelana. Y en especial la seda. Cuando nosotros hablamos de la seda, como hablé en la clase pasada, hablamos de la tela. A ver, chicos, ¿alguien tiene alguna idea de cómo se realiza la seda? ¿Cómo se hará esta tela? No, no sé. ¿No saben? ¿Qué será esto que No. está aquí? ¿Qué será esto que está acá? Mm, Frijol. No, Arroz. no. Parecen como papas, algo así. Ya, ok. Mira, chicos, esto, lo que ustedes ven aquí, es la envoltura de la seda producida por gusanos. La tela de la seda se hace por gusanos, ¿sí? Se cosechan los gusanos se ponen como en criaderos y los gusanos van soltando como una especie de telaraña y los van envolviendo, envolviendo. Y después de que hayan soltado todo eso, las personas lo agarran y pasan por un largo proceso, ¿sí? Entonces la seda viene de unos gusanos. Por eso es que nadie sabía en la antigüedad cómo realizar la tela. Por eso es que tenían que correr kilómetros largos por la ruta de la seda que comunicaba a los países para comprarla exclusivamente en la China, porque nadie conocía cómo se hacía esa tela. Después de muchos años es que se reveló el secreto. Por eso es que la China fue muy conocida, por eso es que la tela era muy costosa. Entonces, si alguien le pregunta cómo se hace la tela, pues es a partir de algunos gusanos. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Súper interesante, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, continuamos. En los inicios de la sociedad china se rendía culto a varios dioses y las ceremonias estaban dedicadas a honrar a los ancestros. Cuando nosotros hablamos que una cultura cae en varios dioses, ¿cómo lo denominamos? Si nosotros somos monoteístas porque caemos en uno, ¿cómo se llama en los que caen en varios dioses? ¿Se acuerdan? Con multi algo así, creo. Ah, politeísta. Poli significa muchos, ¿ok? Entonces la China es una sociedad politeísta porque cree en varios dioses. Entonces, hacia el siglo VI a.C., es decir, 600 años antes de Cristo, surgieron dos doctrinas filosóficas que se entremezclaron con la religión politeísta tradicional. Es decir, hubo dos doctrinas, que esas dos doctrinas se adhirieron a la religión politeísta. Y entonces salieron dos nuevas religiones, ¿sí? Que es el confucianismo y el taoísmo. Entonces aquí nosotros vemos, cuando nosotros hablamos taoísmo, este es el símbolo del taoísmo. Siempre lo hemos visto en todas partes, lo hemos visto este símbolo, que es el yin y el yang, ¿sí? El yin y el yang, que es el equilibrio entre el bien y el mal,
¿ok? Y hablamos del confucianismo, ¿sí? Es aquel pensamiento filosófico. Entonces, con esos dos nuevos pensamientos, la religión china agarró un nuevo camino, ¿sí? Y vemos aquí todas las clases de dioses que ellos adoraban, ¿sí? Tienen nombres súper raros, ¿sí? Pero mira, aquí vemos muchísimos tipos de dioses, ¿ok? Entonces, como ustedes saben, las culturas orientales, muy pocas son las que tienen el conocimiento que nosotros tenemos de la fe cristiana, de la fe católica. Ellos generalmente tienen religiones muy antiguas y con la creencia de muchos dioses. ¿Entendido hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, bro. Ya saben que cuando Sí, profe. Gracias. Ya saben que cuando ustedes vean ese símbolo, el yin y el yang, saben que este es un símbolo del taoísmo. Entonces, en China surgió una cultura autónoma debido al aislamiento en que se encontraba el territorio por las enormes distancias, las montañas y los desiertos. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la China se volvió una cultura autónoma, ¿sí? Quiere decir que era un imperio o una cultura, una sociedad que se gobernaban ellos mismos, no estaban bajo el gobierno de nadie. ¿Por qué? Porque la China es sumamente grande, gigante. Y para ese entonces que habían pocos pobladores, que no habían caminos, imagínense comunicarse de una región a otra, era muy difícil. Habían distancias enormes entre uno y otro. Entonces empezó a crearse civilizaciones autónomas, ¿sí? Y la China, pues, tiene muchísimos tipos de paisajes, como montañas grandes, como desiertos, y miren lo que yo les estuve diciendo. Estos son, denme un momentico que se conectó ahí, para aceptar. Roberto. Hola Roberto, buenos días. Vamos a continuar con la clase, apaga tu micrófono, ¿sí? Entonces, estas son las terrazas que yo les decía. Ven cómo o sea, toda la montaña se utiliza con estas terrazas. Entonces, en estas terrazas cultivaban ellos, ¿sí? Generalmente cultivaba el arroz, porque recuerden que el arroz se cosecha o se siembra como en estanques con agua. Ahí se pone el grano y el grano sube, necesita bastante agua. Entonces estas terrazas generalmente, no siempre, generalmente es donde se cultivaban el arroz. ¿Sí habían visto estas terrazas en alguna foto, en alguna imagen? Tiene muchísimos colores. ¿Alguien les había visto? Nunca. ¿Nunca las habían visto? Nunca. Nunca. Yo no, profe. Nunca he visto. No, bueno, entonces ya conocen Ya cómo. lo he visto. Vamos a continuar. Entonces, la China sufrió varias etapas de formación cultural, es decir, que su cultura empezara a formarse, ¿sí? A tener como unas características específicas. Entonces, generalmente, principalmente, se divide en tres dinastías, que son las dinastías más antiguas. La primera dinastía fue desde los 2100 hasta el año 1770 antes de Cristo, ¿sí? 2000 años antes de Cristo. Entonces, en esa primera civilización se levantaron las primeras edificaciones y fue gobernada por 17 reyes, ¿sí? Entonces, cada rey en cada provincia lejana. Y ahí, en esa civilización, fue donde se elaboró el primer calendario chino. El primer calendario chino, o sea, tenían bastante conocimiento. Para elaborar el calendario chino, pues evidentemente ellos se tenían que guiar por los astros, por las luces de las estrellas, por la entrada y la salida del sol, por las estaciones. Entonces ellos estaban adelantados a su época. Después venimos con la dinastía Shang Jin, que ella fue de los 1700, después de que se acabó la CIA, hasta los 1120 antes de Cristo. En esta
organización en esta dinastía fue la primera organización del pueblo chino, ¿sí? Ya no eran campesinos que estaban ahí, sino se empezó a organizar con organizamientos políticos, organizamientos comerciales, ¿sí? Y en la dinastía Zhou, fue de los 1120 a los 221 a.C., ahí donde se empieza a ver más formación de la cultura. Porque al derrotar a los Shang, o sea, al derrotar esta dinastía, ¿sí? Ellos copiaron sus adelantos y su organización administrativa. Y a partir de ahí se mejoraron las técnicas de agricultura, la producción científica y literaria, ¿sí? La escritura. Se introdujo la utilización del hierro y eso favoreció para las herramientas y para las armas, y las ciudades crecieron muchísimo más. Entonces, estas son las 3 civilizaciones o las 3 dinastías antiguas que son más conocidas, ¿sí? A partir de ahí empiezan a hacerse los que son imperios, ¿ok? Entonces, ya pasado todas estas dinastías, empezaron y surgieron los imperios. Y hay 3 imperios súper importantes. El primer imperio fue la dinastía Qin o Qin, que fue 221 a 206 a.C. Luego vamos con la dinastía Han del oeste, de 206 años antes de Cristo a 8 años después de Cristo. Y por último, la dinastía Xi, que fueron 2 dinastías en esta etapa. La dinastía Xi, que fue del 8 a 24 años después de Cristo, y la dinastía Han, pero del este, que fue de 25 a 220 años después de Cristo, ¿ok? Entonces, estos tres imperios fueron muy importantes para la China que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque ahí es donde se levantaron esos monumentos gigantes, la infraestructura, el ejército, ¿sí? Fue muy importante. Y fue cuando China se empezó a dar a conocer al mundo. Entonces, chicos, ¿hay una duda hasta acá? ¿Alguna inquietud? No. No, profe. Sí, profe. No, Sí, profe. Dígame, Andy. Dígame. Sí, he visto la dinastía Qin con No. Qin. Lo que esos son guerreros de piedra, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Esta imagen que está acá, como dice Andy, son los guerreros de terracota. Esos guerreros fueron conocidos en este siglo y ahorita estamos consiguiendo más. Este imperio, sí, fue el primer imperio. Al morir el emperador había matado a muchas personas, muchas personas. Él había matado a muchas personas con el propósito de unificar a la China, ¿ok? De gobernar toda la China. Como él había matado a tantas personas y ellos creen en la vida después de la muerte, él tenía miedo que en la siguiente vida todos sus enemigos lo fuesen a confrontar y fuese a pelear en la siguiente vida. Entonces, él ordenó que para su tumba, cuando él muriera, fuese enterrado con caballos, con carruajes, con mucho oro y con muchos soldados, para que cuando él llegara a la siguiente vida, esos soldados los defendieran de sus enemigos. ¿Ok? Y cuando nosotros vemos estas imágenes de estos soldados de terracotas, son impresionantes porque son soldados de tamaño real y cada uno con un rostro específico. Es decir, estos rostros no fueron inventados, estos rostros pertenecían de verdad a algunos soldados y fueron inspirados. Todos los soldados tienen características diferentes, pero son gigantes y han conseguido muchísimo. Y actualmente hace un par de años consiguieron en un piso como 300 soldados más. Entonces es algo súper impresionante esta dinastía, lo que dejó a la historia, pero dejó otra cosa muy importante que vamos a ver. Entonces, ¿qué tal, chicos, estos soldados de piedra? ¿Han escuchado esa historia? Andy, ¿sí la había escuchado ustedes? Yo sí. Yo no, Yo no, yo no, profe. recién escucho ahorita. ¿Sí?
súper interesante, ¿verdad? Nunca. Ustedes quieren seguir profundizando por el internet. Hay bastante información, hay bastantes imágenes súper importantes y súper interesantes de esta dinastía. Entonces vamos a conocerla. La dinastía Chino-Qin, como les dije, de 221 años a 206 años antes de Cristo. Entonces, esta imagen que está aquí, ¿qué será esta imagen? La muralla de China. La muralla china, muy bien. Entonces, la muralla china se construyó en el imperio Qin, ¿ok? En el primer imperio se construyó esta muralla china. O sea, es súper antigua, ¿ok? Tiene más de 2000 años, 2200 años tiene la muralla china. Entonces, el pueblo Qin, el rey del pueblo Qin se llamó Shi Huang. Se autoproclamó Qin. Qin significa emperador. Cuando ustedes oigan Qin, es emperador, ¿sí? Y único en la región. Durante su mandato se establecieron las bases del imperio chino que duró hasta 1912, es decir, hasta el siglo pasado. Entonces, como fue el primer imperio significa, que imperio es Qin, en chino, imperio significa gobernar el territorio y ser una gran potencia dirigido por un rey, ¿ok? Por un Qin. Entonces, eso no fue que, ay, yo me proclamé Qin de la noche a la mañana. Él se autoproclamó Qin, pero durante un largo proceso de guerras. ¿Para qué? Para que los pueblos se unificaran, para que los pueblos lo aceptaran, a la fuerza también que se adhirieran a este imperio. Entonces, gracias a la formación de este imperio, se formaron las bases políticas, sociales, económicas y culturales de China, que conocemos hasta, imagínense, hasta el siglo pasado. Entonces, aquí se conformó un ejército imperial, es decir, un imperio, un ejército sumamente grande, ¿sí? También se crearon vías de comunicación, porque acuérdense que los pueblos estaban muy alejados unos de otros. Se creó la muralla china. La muralla china fue realizada, chicas, fue construido para defender al reino de sus enemigos. Esa es la función de la muralla china. Era la función, defenderlo de los enemigos. ¿Ok? La unificación de pesos, medidas y monedas, es decir, empezó a crearse el primer sistema de monedas. Entonces, por eso esta dinastía fue tan importante. Aquí podemos ver parte de lo que nosotros estábamos hablando de los soldados de terracota, ¿sí? Ese ejército que se formó fue muy grande. Y cuando se muere este Qin, a partir de este imperio, de este ejército imperial, fue que se crearon estas estatuas de terracota. Entonces, entendido aquí la dinastía Qin, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Esta dinastía fue muy, muy importante. Fue la primera y fue la que tuvo grandes logros. Bueno, se muere el emperador, ¿sí? El emperador Shi Huang, y da paso a la otra dinastía, que es la dinastía Han del oeste, que es de 206 años antes de Cristo a 8 después de Cristo, ¿sí? Duró 215 por ahí, 211, 12 años. Entonces, esta es la foto del emperador, ¿ok? Esta generalmente como ellos eran, con sus chivas largas, su ropa, el cabello largo, que eso era importantísimo para ellos, ¿sí? Entonces, en este periodo se llegó a un resplandor sin precedentes. Se expandió el territorio al conquistar zonas del Asia Central, la península de Corea y sudeste asiático. Entonces, en esta dinastía fue donde China tuvo su mayor auge. ¿Por qué? Porque empezaron a conquistar ciudades, a conquistar países. Entonces, así ellos expandieron su territorio y expandieron su fama, ¿ok? Se estableció la ruta de la seda. Aquí es donde empieza a trabajarse con la seda, ¿sí? ¿Qué favoreció el intercambio comercial con el occidente? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del occidente, hablamos de Europa, hablamos de África, hablamos de América, pero muchísimos años después, ¿sí? Entonces, como favoreció el intercambio con otros países, esto primero ayudó económicamente a la China
y segundo, a darse a conocer, a darse a conocer su cultura, ¿ok? Y pues obviamente eso lo benefició económicamente porque venían personas de todas partes del mundo a comprar la seda. Luego de la muerte del emperador Han Wudi, este emperador se llamaba Han Wudi, se produjo una etapa de inestabilidad que llevó a la caída de esta dinastía. Lamentablemente, como hemos visto con otras dinastías y otros imperios, cuando se muere el emperador, el país cae en crisis. ¿Por qué? Porque nadie tiene la visión que él tiene. Entonces, él se murió y empezaron las revueltas, quién iba a conquistar, cómo iba a seguir los sistemas. Entonces, durante un proceso hubo bastante inestabilidad en la China, ¿ok? Entonces, apareció la dinastía Qin, que es apareció 8 a 24 años después de Cristo. Entonces, Wang Mang estableció la dinastía Qin, eliminó la propiedad de la tierra y abolió la esclavitud. Entonces, como habían tantos problemas, habían muchísimos problemas, él quiso favorecer al pueblo, hacerse popular. Y la manera que él buscó para hacerse popular es eliminar la propiedad de la tierra, es decir, que la tierra pertenecía a todos, le quitó tierra a personas muy adineradas y abolió la esclavitud, es decir, ya no existían más esclavos, liberó a los esclavos eran libres. Pero esto no le gustó a los terratenientes, que eran los dueños de la tierra, que tenían mucho dinero, y encabezados por Wang Wudi, o otra persona, derrotaron al emperador Wang Mang y se estableció la dinastía Han. Entonces, por esto es que esta dinastía duró tan poquito, mire, de 8 a 24 años después de Cristo. Duró 30 y pico de años, no duró tanto, por eso, porque lo derrocaron, porque a la gente no le gustó su manera de pensar, ¿sí? Nosotros vemos y es una manera medio socialista de pensar, ¿no? De eliminar la propiedad de la tierra privada. Entonces, llega la dinastía Han del Este, que duró de 25 hasta 220 años después de Cristo, más de 250 años, y en este imperio volvió la prosperidad a la China. Se reactivó el comercio, se mejoró la agricultura, la técnica de riego y la producción del conocimiento científico aumentó, ¿ok? Entonces China empezó a ser súper conocida, volvió al resplandor que tenía antes, ¿ok? Entonces, nos queda todavía nos queda algunas cositas. Entonces, chicos, vamos a dejar la clase hasta el día de hoy, ¿sí? Para continuar en la próxima clase. Entonces, finalizamos con estas dinastías. Entonces, estas son las dinastías, ¿sí? La dinastía Qin, que es donde se crea la muralla china, ¿sí? Donde se empieza a crear las monedas, ¿sí? Tenemos la dinastía Han del oeste, que fue donde empezó el comercio a surgir mucho, se dio a conocer, se incrementa la ruta de la seda, y en esta dinastía, ¿sí? Se acaba con la esclavitud y empieza otra vez el nuevo surgimiento económico, científico, político y social de la China. Entonces, chicos, ¿entendimos hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta para finalizar el tema? No, ninguna. ¿No? ¿Qué les ha parecido el tema? Interesante. No, profe. No, Muy interesante. Sí, muy interesante. Entonces estamos conociendo muy países interesante. Sí, full interesante. Full interesante. full interesante, ¿verdad? Y vemos que en la actualidad la China es una potencia, ¿sí? Hay países potencias, está Rusia, está Estados Unidos y está China. China es una potencia porque China, con la tecnología y la inteligencia que ha tenido hace muchos siglos, ¿verdad? Ha adelantado en tecnología militar, en tecnología para teléfonos, para todo. Es un país, es una potencia. Entonces vemos que esto no es desde ahorita, sino que esto va desde hace varios años, que su inteligencia para gobernar los ha llevado hasta donde están. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces en la próxima clase continuamos con este tema. Si tienen alguna pregunta,
anótenla para la próxima clase, compartirlas en el salón. Si tienen algún dato curioso, algún evento curioso, si ustedes quieren investigar, pues lo traen para la próxima clase y lo compartimos con sus compañeros, ¿ok? Bueno, Sí, profe. chao chicos, feliz día, nos vemos. Chao, profe. Feliz Chao, día del profe, maestro. Que le vaya bien. Feliz día. Que le vaya bien. Muy bien. Vaya, Chao, bye a todos. profe.